Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al segundo programa de Conversando en el Ágora. En el primer programa nosotros hicimos referencia a la titanomaquia y a esa batalla entre las fuerzas elementales de la naturaleza que los griegos llamaban titanes y titanides. Y vimos el nacimiento de los nuevos dioses, los dioses olímpicos. Y también reflexionamos sobre cómo los seres humanos empezábamos a tener en nuestro interior esa llama divina que nos hacía interesante frente a los dioses. El día de hoy quiero comenzar con el mito de Metis, diosa de la sabiduría, Titanide, tía de Zeus y su primera esposa. Resulta y pasa que Zeus, al igual que su padre Cronos y su abuelo Urano, también estaba sujeto a la fatalidad o al destino. Cuando la fatalidad le dijo a Zeus que uno de sus hijos lo destronaría, le quitaría el poder, Zeus comenzó a preocuparse mucho. Y de hecho, su esposa Metis, la sabiduría, quedó encinta. Zeus, muy preocupado por el vaticinio que había dado la fatalidad, decidió convertirla en mosca y se la tragó. Dice la leyenda que Metis no se quedó quieta en el organismo de Zeus, subió hasta su cabeza e hizo que le diera una migraña profunda, intensa. Tanto es así que el dios no la soportó y llamó a uno de sus hijos, al dios Hermes, y le pidió que con un hacha le abriera la cabeza. Cuando Hermes le dio un hachazo a su padre en la cabeza, de su cráneo surgió una diosa completamente ataviada, con un escudo y una lanza. Esta diosa es la diosa Atenea, una diosa muy importante en la mitología griega, porque es la diosa de la sabiduría, pero también es la diosa de la guerra. Quiero señalar algo, y es que aquí estamos viendo el cómo el mundo patriarcal se impone sobre el mundo matriarcal. La sabiduría no podía estar separada del rey de los dioses, así que con Atenea lo que hicimos fue generar un atributo más de Zeus. Atenea está ligada a la cabeza de Zeus, será la gran consejera de los dioses. Pero no nos equivoquemos, Atenea participará en todas las batallas y en todas las gestas griegas nunca perderá una guerra, porque sí, es la diosa de la guerra, pero a diferencia de su hermano Ares, que es la guerra insensible, la destrucción, la matanza, Atenea es la sabiduría, la estrategia, la planificación. De esta manera, Zeus pudo escapar del vaticinio, uno de los pocos dioses que ha podido huir de la fatalidad. No obstante, pues Metis ya no sería su esposa, y como ocurría en el mundo griego, Zeus decide contraer nupcias por segunda vez, con su hermana Hera. Cuenta la leyenda que Hera estaba muy cansada de las infidelidades de su marido. Tradicionalmente se ha dicho que Hera es celópata, pero ustedes tienen que recordar que el señor Zeus hacía todo lo posible para estar con dioses inmortales. Se transformaba en cisne, rayo de oro, se disfrazaba de anciano, se hacía pasar por maridos, así que la diosa Hera estaba muy cansada. Y habían dioses que deseaban el poder. Y como deseaban el poder, pues se aliaron con la misma diosa Hera, quien diseñó un plan para quitarle el trono. Así que para hacerlo, habló con Afrodita, diosa del amor, de la pasión, de la seducción, y le pidió prestado su ceñidor. Dicen los mitos que la mujer que portaba el ceñidor de Afrodita se hacía irresistible a cualquier hombre, con independencia de que fuera dios o mortal. Así que Hera se puso el ceñidor de Afrodita y estuvo con su esposo. Al parecer fue una noche de pasión muy intensa porque lo dejó agotado, se durmió. Y los dioses, particularmente dirigidos por su hermano Poseidón y su hijo Apolo, decidieron amarrar al dios Zeus con 100 nudos y alejaron el rayo de su alcance. Un arma crucial para la guerra entre los titanes y los dioses olímpicos. De hecho, fue el arma que les dio la victoria. Por eso Poseidón y Apolo decidieron alejarlo. Pero esto, más que una ventaja, constituiría un problema, porque los dioses olímpicos empezaron a debatir quién se quedaría con el poder. Y esto empezó a generar una pequeña guerra en el Olimpo. Tetis, tía de Zeus, hermana de Metis, empieza a preocuparse por el futuro de los dioses olímpicos.
Así que decide traicionar a sus sobrinos y trae un ser de 100 brazos, hijo de Gaia, para que desate de un solo tirón los 100 nudos que amarran a Zeus. Zeus, una vez desamarrado, entra en furia y decide castigar a todos aquellos que participaron en la rebelión. Con mucha crueldad amarra a su esposa Hera de los brazos y la deja desnuda en la cima del monte Olimpo para que los dioses se burlen y puedan apreciar su desnudez. Mientras que a Apolo y a Poseidón los condena a servir para mortales. De tal forma que a partir de este momento los dioses empezarán a relacionarse con una gesta que nosotros vamos a conocer como la Guerra de Troya, la cual tendrá varios desencadenantes. Y el primer desencadenante es que efectivamente los dioses Apolo y Poseidón van a trabajar para los troyanos y van a comenzar la construcción de esa muralla. Cuando la muralla ya iba a finalizarse, Apolo, dios de la profecía, se da cuenta que si ellos, como dioses, cierran la muralla, ésta se va a convertir en inexpugnable incluso para los mismos dioses. Así que Apolo decide contratar a un mortal para que construya el último tramo de dicha muralla. Cuando la muralla es finalizada, Apolo, para comprobar su teoría, suelta 3 serpientes de 3 latitudes distintas. Aquellas serpientes que empiezan a escalar por la parte del muro que construyó Poseidón y Apolo mueren, mientras que la parte del muro en donde el mortal trabajó tiene un pequeño agujero por el cual esa serpiente se introduce. Y Apolo, dios de la profecía, señalará que será en esa parte de Troya en donde la ciudad caerá. Pero para que esto ocurra, tendrán que pasar muchos siglos, porque no estamos hablando de la Troya de Helena, sino de una ciudad mucho más antigua, cuando los dioses todavía caminaban con los hombres sin que los percibieran completamente. Habrán otros desencadenantes de esa guerra de Troya que es importante tenerlos presentes para entender el por qué. Desde el momento uno, la tragedia estaba vista por el mismo Zeus como padre de los hombres y Dios, en este caso, de los mismos mortales. Así que empecemos con esos desencadenantes. También cuenta la leyenda que Tetis era una diosa muy hermosa y que por lo tanto Poseidón, ¿sí?, su sobrino, así como el mismo Zeus, la pretendían y la cortejaban. No obstante, la fatalidad se volvió a aparecer entre ellos y les dijo a esos dos dioses que el hijo que tuviera Tetis sería mucho más grande que su padre. Así que Zeus, que ya había pasado por una profecía similar con la diosa Atenea, decidió no seguir cortejando a su tía y Poseidón tampoco quería que ninguno de sus hijos le peleara o quisiera destronarlo del reino de los océanos. La solución fue fácil. Al final es un mundo de hombres que deciden por las mujeres, así que Zeus decide que su tía Tetis debe casarse con un mortal. Ese mortal es Peleo. Como es la diosa Tetis y es su tía y es una titanide y por supuesto participó en esa revuelta que en su momento se hizo contra Zeus y se puso de su parte, Zeus decide hacer un gran banquete. Y en ese gran banquete van todos los dioses, asisten absolutamente todos. No obstante, no invitan a una diosa que va a ser muy relevante en nuestra historia. Esa diosa es la diosa de la discordia. Como ella no fue invitada, llega de improviso a la fiesta, estilo el cuento de la Bella Durmiente, y muy indignada decide arrojar sobre la mesa del banquete una manzana dorada. Esa manzana dorada tenía un mensaje. Ese mensaje decía, para la más hermosa. Automáticamente 3 diosas quisieron adjudicarse el título. La diosa Hera, reina de los dioses, esposa de Zeus. La diosa Afrodita, diosa del amor y de la belleza. Y la diosa Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra. Esto empezó a generar una discusión muy intensa en el Olimpo. Así que le pidieron a su padre que tomara una decisión. No obstante, Zeus sabía que meterse en ese problema, en esa pelea, no era propicio para él como rey de los dioses. Así que propuso una alternativa distinta. Un mortal tomaría la decisión. Pero congelemos en este momento la historia de ese mortal. Y recordemos que Peleo y la diosa Tetis
tuvieron un matrimonio. De ese matrimonio nació un pequeño niño, un semidios, mitad mortal y mitad hombre, al cual le pondrían de nombre Aquiles. La diosa Tetis, sabiendo que la fatalidad cobraría la vida de su hijo muy joven, decidió ir a la laguna Estigia para darle inmortalidad a ese niño. Así que lo tomó de un tobillo y lo bañó completo. No obstante, como su mano cubría uno de sus tobillos, fue la única parte del cuerpo que no se mojó. Esto es importante porque Aquiles era uno de los grandes héroes de la guerra troyana y el tobillo será su debilidad. Pero eso ya lo miraremos en un próximo programa. Por ahora lo que quiero decirles es que adicionalmente volvamos a ese mortal que debía tomar una decisión. En Troya habían dos reyes, el rey Priamo y la reina Hecuba. La reina Hecuba se caracterizaba por ser una mujer muy fértil. Daba luz a muchos príncipes troyanos. Resulta y pasa que también se caracterizaba por ser una mujer muy soberbia, porque sí, los mitos griegos generalmente adjudican defectos como la envidia, la soberbia, el chisme a las mujeres, de nuevo son elementos que generan estigmas desde un punto de vista patriarcal. Esta señora Hecuba, al parecer, era muy soberbia y decidió comparar su felicidad con la de la diosa Hera. Pues Hera entró en furia y decidió enviarle un sueño a la reina de Cuba. Y ella soñó que ese niño que llevaba en su vientre sería la perdición de Troya. Le contó el sueño a su esposo, así que cuando el niño nació, decidieron entregárselo a un cazador para que lo llevara al bosque, a un campesino, para que lo llevara al bosque y lo asesinara. Sin embargo, a este campesino le dio mucha tristeza, nunca lo asesinó y de hecho crió a París como un hijo suyo, como un campesino más. Quiero decirles que cuando Zeus se da cuenta que su esposa era una de sus hijas, Afrodita, y su hija favorita, Atenea, están peleando por quién es la más bella, decide que será ese niño, ese príncipe troyano aún no revelado, quien debe decidir cuál de las tres diosas es la más hermosa. Así que ellas bajan al área rural de Troya, se encuentran con París, le revelan su divinidad y sencillamente hacen un certamen de belleza. Tal vez el primer certamen de belleza de que tiene noticia la civilización occidental. Cuando estas diosas se muestran en todo su esplendor ante París, le prometen muchos regalos. Si París hubiera elegido a Atenea, esta le hubiera dado sabiduría y sobre todo la capacidad táctica para ganar las batallas. Si hubiera escogido a Hera, le hubiera asegurado un hogar estable, mucha felicidad, longevidad y muchos hijos. Pero él decidió escoger a Afrodita, porque al ser la diosa del amor y de la pasión, esta diosa le va a prometer que la mujer más hermosa del mundo se va a enamorar de él. Y el señor París, que es el mortal que está eligiendo en este certamen, era un hombre muy enamoradizo y por lo tanto no iba a rechazar la oferta que le estaba haciendo la diosa de la belleza y del amor. Pero esto le va a granjear la enemistad de por vida de las diosas Hera y Atenea. Y cuando la guerra de Troya se desate contra los aqueos o los griegos, estas diosas tomarán partido por los contrincantes de los troyanos. Pero aún falta más piezas en nuestro tablero de ajedrez. También cuenta la leyenda que la reina Leda, en el mundo griego, un día se estaba bañando en un lago y Zeus, mujeriego por naturaleza, desde el Olimpo la observaba y se dio cuenta que era una mujer muy bella, así que para conquistarla decidió transformarse en cisne. Llegó muy cerca del lago, Leda apreció la belleza del cisne, empezó a llamarlo, empezó a acariciarlo y Zeus aprovechó todo el galanteo de Leda con el ave, se transformó en hombre y tuvo relaciones con la reina. De esa unión nació una niña. La niña se llamará Helena y Helena tendrá un papel crucial dentro de la gesta troyana. Dicen que cuando Helena cumplió los 15 años, era la mujer más hermosa del mundo. Su belleza solamente era comparable con la de Afrodita. De tal manera que una mujer tan hermosa debía tener múltiples pretendientes.
Todos los reyes de las polis griegas, por lo menos las más fuertes desde un punto de vista militar, decidieron ir a pedirle al padre de Helena su mano. Por allí desfilaron Agamenón, Menelao, Aquiles, Ulises y otros héroes que hacen parte de la gesta de Homero en el libro maravilloso que se llama La Ilíada. Y esto estaba desatando también una pequeña guerra en esa isla donde vivía el padre de Helena. El señor estaba muy desesperado porque no sabía con exactitud qué hacer. No obstante, uno de estos héroes, el señor Ulises, a quien llamaremos más adelante Odiseo, es experto no por la fuerza, él ganará batallas por su astucia. Y de los reyes griegos que estaban allí, realmente era el que menos interés tenía por Helena. Así que él decide darle la fórmula al padre de Helena para que no se desate una pequeña batalla. Obviamente esto debía tener una compensación, y es que Helena tenía una prima llamada Penélope, y Penélope le gustaba a Ulises. Así que Ulises le dice al rey que si él le da la mano de la prima de Helena, él le puede dar la fórmula para que salga del problema. El rey le promete a Odiseo que efectivamente Penélope será su esposa. Así que Odiseo lo que decide fácilmente, o lo que le dice al rey, es que antes de que Helena escoja, porque debe ser ella la que escoge, lo cual ya rompe un poco el paradigma de que un hombre escoja por la mujer, le dice, antes de que Helena escoja, todos los reyes que vamos a participar en la contienda tenemos que firmar un pacto, de tal manera que si alguien agrede al esposo de Helena, los demás tenemos que ponernos de parte de él. Y eso asegurará que no haya una batalla. Efectivamente, se firma el pacto y Helena decide escoger a Menelao. Y escoge a Menelao, que aunque es hermano de Agamenón y aunque Agamenón es mucho más fuerte militarmente, tiene un temperamento mucho más dócil y menos soberbio que el de su hermano. Helena, por lo tanto, entra en este tablero de ajedrez, porque es la mujer más bella del mundo. Y recordemos que París está destinado a que dicha mujer se enamore de él. Cuenta la historia que un día, en Troya, había una contienda deportiva y por supuesto los hijos del rey Priamo, los príncipes, llevaban la delantera. París, aunque era un campesino, o eso creía él, se caracterizaba por ser muy bueno en muchos deportes, entre ellos el arco y la flecha. Él empieza a ganar varias de esas contiendas y como está combatiendo contra los príncipes, pues esto es una ofensa, así que lo amenazan de muerte. Y cuando ya están a punto de dictar la sentencia, el campesino que lo crió revela la verdad. Él es un príncipe troyano. De tal forma que, a partir de aquí, Priamo y la reina de Cuba entran en una disyuntiva. Es quien va a traer la perdición, pero también es el hijo que echan en falta. Y deciden asumir la segunda alternativa. Así que incorporan a París dentro de la corte troyana. Esto es un problema porque justo en ese momento los troyanos y los griegos están en una negociación muy importante por la princesa Sione. Esa princesa es hermana de Priamo y había sido raptada por los griegos y Priamo la quería de vuelta. Así que Priamo lo que va a hacer es enviar una misión diplomática a efectos de intentar recuperar a su hermana. Y París, un recién llegado, decide ofrecerse como diplomático. Su padre obra muy mal enviando a alguien que no tiene formación alguna en temas de diplomacia a que negocie efectivamente con los griegos. Y en la isla donde van a desembarcar es la isla de Menelao. Cuando París ve a Helena, le pide a Afrodita que esa mujer, que es la más bella del mundo, se enamore de él. En esa visita diplomática, Menelao es llamado por su hermano Agamenón, se ausenta de la isla y París aprovecha y dice la leyenda que rapta a Helena, pero lo cierto es que si la diosa Afrodita había obrado sus poderes sobre la mujer más bella del mundo, lo cierto es que Helena de Troya decide fugarse con París y París decide adoptarla como su esposa. Y es este factor, todos los que acabamos de señalar, una diosa destinada a tener un hijo que es más grande que sus padres, dos dioses construyendo una muralla inexpugnable, una Leda en un lago dando a luz a la mujer más bella del mundo
Un niño bañado en la laguna Estigia, cuyo tobillo no fue mojado por dichas aguas y le genera una debilidad. Un hombre mortal decidiendo quién es la diosa más bella y ofendiendo a otras dos, y raptando a dicha mujer, los que desencadenarán la guerra de Troya. Pero esta parte de la historia, como el regreso de los héroes, quedará para el próximo programa. Esto es Conversando en el Ágora. Por favor, suscríbanse, den like. Solo de esta manera nosotros conformamos comunidad. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar donde nos vean.